Trabajo final de control analógico. Mi nombre es Juan Pablo Vanegas Reyes y quien me colabora es Juan Domingo González. Pertenecemos al grupo 11 del curso Control Analógico. Descripción del problema. Una empresa multinacional reconocida dedicada a la fabricación de reproductores DVD y Blu-ray montó un punto de fábrica en Colombia, cumpliendo con los estándares de calidad necesarios en la producción de dichos electrodomésticos. Sin embargo, desde hace un tiempo se han venido presentando problemas en el funcionamiento de los motores de corriente continua, DC, usados para implementar el mecanismo que hace girar los discos ópticos en los reproductores, ya que giran a velocidades diferentes a las establecidas por la empresa para el correcto funcionamiento de los reproductores o cambian constantemente de velocidad. Para corregir este problema, la empresa ha decidido incorporar módulos controladores en las tarjetas principales de los reproductores. Por tal razón, ha decidido contratar a un grupo de estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para que diseñe un prototipo de controlador que permita mantener el motor DC girando a una velocidad constante para que la lectura del disco óptico sea óptima. Se debe garantizar igualmente un funcionamiento aceptable del controlador ante perturbaciones que se puedan presentar por las fallas eléctricas o señales parásitas en el sistema. La empresa solicita al grupo de estudiantes que se entregue la función de transferencia del controlador con las respectivas simulaciones que demuestren que dicho controlador cumple con los parámetros del diseño propuesto, además del proceso de diseño detallado, descriptivo y matemáticamente, según especificaciones técnicas de los motores. Su función de transferencia es: la función de transferencia del problema propuesto es la siguiente. Aquí la podemos ver en pantalla. Lo primero que se hizo fue identificar el problema, el cual se concluyó que es de orden 2, ya que en el denominador tiene un S cuadrado. Seguidamente, lo que se hizo fue determinar el criterio de estabilidad. Para ello, se determinó la estabilidad absoluta del sistema usando el criterio de Ruth-Hurwitz. El denominador es S cuadrado más 4S más 25 y por expresión todos los coeficientes son positivos y no falta ninguno. Por lo tanto, podría ser estable. Por simple expresión, a fin de asegurar de que sea estable, se hace el criterio o el arreglo de Ruth, que es el que vemos aquí en pantalla. Si revisamos, podemos ver que todos los elementos de la primera columna son positivos y por lo tanto se concluye que el sistema es estable. Las características del sistema fueron las siguientes. Entonces se hizo la respuesta al escalón. Como se ve, 1 sobre S es el escalón unitario. Se tiene la función de transferencia que ya se había dado. Luego la salida del sistema va a ser la multiplicación de la función de transferencia con el escalón unitario. Esto porque estamos en el dominio de S. Si estuviéramos en el tiempo, tendríamos que hacer es una convolución. Pero como estamos en el dominio de S, podemos hacer es una multiplicación, que es una propiedad que se tiene. Bueno, entonces en una función de transferencia en un sistema de segundo orden es de la siguiente forma, donde omega sub n es la frecuencia natural y podemos determinar la constante de tiempo como se muestra aquí en pantalla. De igual manera podemos calcular la frecuencia natural como se muestra aquí en pantalla. Entonces, teniendo presente obviamente la función de transferencia que vimos aquí en la anterior diapositiva, que es este, G de S 25 sobre S cuadrado más 4S más 25. Bien, entonces comparando esas dos funciones de transferencia, se determinaron las demás características del sistema, que son las que siguen. Entonces el factor de amortiguamiento relativo, que es el zeta, ese nos dice si el sistema está subamortiguado, sobreamortiguado, y en nuestro caso nos dio que es sobreamortiguado porque es mayor que 1. La frecuencia natural amortiguada, que es la frecuencia de movimiento
que resulta al introducir un desplazamiento o una velocidad inicial a un sistema de un grado de libertad amortiguado que está en posición de equilibrio y dejarlo vibrar libremente, que es el concepto de frecuencia natural amortiguada, que es omega sub d. Se calcula de la siguiente forma, como lo vemos aquí en pantalla. El tiempo de subida, que es el tiempo requerido para que la respuesta aumente de 0 a 100% para sistemas subamortiguados, y del 5 al 95% o del 10 al 90% para sistemas críticamente amortiguados o sobreamortiguados. Entonces se calcula de esta manera, el T sub R. Lo podemos ver ahí en pantalla, para nuestro caso nos dio 0,48 segundos. El tiempo de asentamiento, que es el tiempo a partir del cual la respuesta natural por su valor absoluto no supera un porcentaje de su valor máximo, por ejemplo el 5%. Entonces se calculó de la siguiente forma, así como lo estamos viendo en pantalla, y nos dio 1,5 segundos. Entonces, otra característica del sistema que se calculó fue el tiempo pico. El tiempo pico corresponde a medio ciclo de la frecuencia de oscilación amortiguada. Ese se calcula, como vemos acá, nos dio aproximadamente 0,81. La imagen que vemos aquí de la señal es a lo que corresponde cada uno de las características que calculamos anteriormente. Y lógicamente pues estos valores los comparamos con los que nos dio en la simulación. Como ven, en la simulación nos muestra esa misma respuesta, lo cual nos muestra que lo que calculamos está bien hecho. Luego se calcularon las raíces del sistema y los graficamos en el plano imaginario. Entonces, para este problema nos dio menos 2 más o menos raíz de 21i, y las graficamos en el sistema imaginario. Esto lo hicimos con ayuda de MATLAB. Después de eso, entonces quisimos representar el sistema en el espacio de estados. Entonces lo calculamos de esta manera, buscando la forma siempre de que nos quede la derivada de la salida, de la primera salida y de la segunda salida, para que nos quede en representación en el espacio de estados. Seguidamente se analizó el diagrama de Bode. Como ven, aquí en el diagrama de Bode hay un sobrepico acá, que es el que luego más adelante vamos a analizar según los criterios para el PID. Se hizo un diagrama de Nyquist. Esto es un agregado más para mirar a ver el comportamiento del sistema, y luego pasamos al diseño del controlador. El sistema de control que debe cumplir con las siguientes especificaciones. El sobrepico no debe ser superior a 5%. El tiempo de establecimiento no debe ser de mayor a 2 segundos, y por tanto con eso calculamos el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento entonces nos dio 0,69, y calculamos también el ángulo para la ubicación de las raíces en el plano complejo. Entonces nos dio 46,36, y calculamos el alfa máximo, que es menos 2,25.
Entonces estas son las características iniciales de la señal. Como vemos tiene un sobrepico del 39%. Dijimos que no puede pasar del 5%. Y un tiempo de establecimiento de 1.95. Bueno, ese está dentro de los parámetros que nos piden. Pero el sobrepico hay que analizarlo. Entonces, vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, las gráficas iniciales simulando en MATLAB que obtuvimos fueron estas. Entonces, en la parte izquierda nos va a mostrar el lugar geométrico de las raíces y en la parte derecha pues vamos a ver obviamente el diagrama de Bode tanto en magnitud como en ángulo. Entonces, la arquitectura del diseño fue la siguiente. Entonces, la G va a ser la planta, el H va a ser el sensor, la C va a ser el compensador, que nosotros vamos a diseñar, la F va a ser un prefiltro, nosotros no la vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, y por defecto se encuentran inicialmente en 1. Se diseñará un compensador de la forma de esta forma. Entonces, la función de transferencia va a tener una delimitación unitaria, o sea, h igual a 1. Entonces, se obtuvo el siguiente lugar geométrico de las raíces con las especificaciones solicitadas por el sistema. Y luego, obviamente, se le agregaron ceros y polos para arreglar el sobrepico que teníamos del sistema. Entonces, seguidamente, una vez hecho eso, se obtuvo el siguiente compensador. Entonces, teniendo ya este compensador, vemos que al graficarlo ya tenemos un sobrepico por debajo de 5% y un tiempo de estabilización menor que 2. Entonces, las conclusiones a las que se llegaron pues en esta problemática que se obtuvo: el enfoque de la teoría moderna de control lineal basada en el análisis de los sistemas en su representación en variables de estado, que permite analizar sus propiedades tales como la estabilidad, la controlabilidad y la observabilidad, de mejor forma que los modelos mediante funciones de transferencia. Estos modelos de estado permiten el diseño de sistemas de control mediante la representación lineal del estado, que se estima a partir de un observador, pues las variables de estado en general no pueden ser medidas directamente. La dinámica del lazo de control queda determinada en parte por el observador y en parte por la realimentación del estado de manera independiente. Con el presente trabajo se logra evidenciar los conocimientos adquiridos durante la primera unidad del curso de control analógico, en donde se ve la necesidad de estudiar la función de transferencia del sistema para obtener las diferentes características de la señal de salida o respuesta del sistema. No obstante, estudiar la estabilidad del sistema es un punto clave para observar los posibles comportamientos que podrían suceder si el sistema se sale de la estabilidad. Es evidente que la manipulación del lugar geométrico de las raíces permite obtener un compensador que cumpla con las especificaciones del diseño solicitados. No obstante, no quiere decir que simplemente se hace una solución única, sino que por el contrario pueden existir muchos diseños de compensadores que cumplan con las especificaciones solicitadas. Los diagramas de Bode, básicamente lo que me indica es el diagrama es el comportamiento de un sistema en respuesta en frecuencia, donde se hace la representación de la magnitud y fase normalmente de la función de transferencia del sistema y donde la escala logarítmica deja ver resultados que en escala lineal no se logran evidenciar. Las referencias de todos estos cálculos y
y cosas que hicimos fueran estas. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos en una próxima.